Alice Sebold, desde mi cielo. Cuando conocemos a Susie Salmón, sabemos que ella está en el cielo, en su nuevo hogar. Desde allí nos va a relatar con la inconfundible voz de una adolescente de 14 años. Una historia tan inquietante como alentadora, la de su propio asesinato a manos de un vecino y el proceso de recuperación por el que van a tener que pasar sus seres queridos. Tras su muerte, Susie contempla cómo la vida continúa sin ella. Sus compañeros de colegio rumorean sobre su desaparición. Su familia mantiene la ilusión de encontrarla con vida. Y el asesino se esfuerza en borrar las huellas del crimen. Los acontecimientos se suceden al tiempo que Susie se va adaptando a ese lugar llamado cielo, un refugio mágico donde encuentra consejeros que le ayudan a entender la muerte y amigos con los que convivir. Un nuevo hogar donde haya todo lo que desea, excepto lo más importante, reencontrarse con las personas a las que ama y que viven en la tierra. Desde mi cielo es una historia asombrosa y de extraordinaria ternura que parte de una de las pruebas más dolorosas a las que desgraciadamente a veces tenemos que enfrentarnos, la pérdida de un ser querido, pero es también un relato lleno de esperanza que nos habla del poder curativo del amor. Dentro de la bola de nieve del escritorio de mi padre había un pingüino con una bufanda a rayas rojas y blancas. Cuando yo era pequeña, mi padre me sentaba en sus rodillas y cogía la bola de nieve. La ponía al revés, dejaba que la nieve se amontonara en la parte superior y le daba rápidamente la vuelta. Los dos contemplábamos cómo caía la nieve poco a poco alrededor del pingüino. El pingüino estaba solo allí adentro, pensaba yo, y eso me preocupaba cuando se lo comenté a mi padre. Dijo: "No te preocupes, Susie, tiene una vida agradable, está atrapado en un mundo perfecto". Me llamo Salmón, como el pez, de nombre Susie. Tenía 14 años cuando me asesinaron el 6 de diciembre de 1973. Si veis las fotos de niñas desaparecidas de los periódicos de los años 70, la mayoría era como yo, niñas blancas de pelo castaño, desvaído. Eso era antes de que en los envases de cartón de la leche o en el correo diario empezaron a aparecer niños de todas las razas y sexos. Era cuando la gente aún creía que no pasaban esas cosas. En el anuario de mi colegio yo había escrito un verso de un poeta español por quien mi hermana había logrado interesarme. Juan Ramón Jiménez decía así: "Si te dan papel rayado, escribe de través". Lo escogí porque expresaba mi desdén por mi entorno estructurado en el aula, y porque al no tratarse de la tonta letra de un grupo de rock, me señalaba como una joven culta. Yo era miembro del club de ajedrez y del club de químicas, y en la clase de ciencias del lugar de la señorita del Milico se me quemaba todo lo que intentaba cocinar. Mi profesor favorito era el señor Buti, que enseñaba biología y disfrutaba estimulando a las ranas y los cangrejos que teníamos que diseccionar, haciéndoles bailar en sus bandejas enceradas. No me mató el señor Buti. Por cierto, no creáis que todas las personas que vais a conocer aquí son sospechosas. Ese es el problema. Nunca sabes. El señor Woody estuvo en mi funeral, al igual que casi todo el colegio. Si se me permite decirlo, nunca he sido más popular, y lloró bastante. Tenía una hija enferma, todos los sabíamos, de modo que cuando se ría de sus propios chistes, que ya estaban pasados de moda, mucho antes de que yo lo tuviera como profesor, también nos reíamos a veces con una risa forzada para dejarlo contento. Su hija murió 1 año y medio después que yo. Tenía leucemia, pero nunca la he visto en mi cielo. Mi asesino era un hombre de nuestro vecindario. A mi madre le gustaban las flores de sus parterres
Y mi padre habló una vez de abonos con él. Mi asesino creía en cosas anticuadas como cáscaras de huevo y granos de café que, según dijo, había utilizado su madre. Mi padre volvió a casa sonriendo y diciendo en broma que su jardín tal vez fuera bonito, pero que el tufo llegaría al cielo en cuanto hubiera una ola de calor. Pero el 6 de diciembre de 1973 nevaba y yo atajé por el campo de trigo. Al volver del colegio a casa estaba oscuro porque los días eran más cortos en invierno y me acuerdo de que los tallos rotos me hacían difícil andar. Nevaba poco, como el revoloteo de unas pequeñas manos, y yo respiraba por la nariz hasta que me goteó tanto que tuve que abrir la boca. A menos de 2 metros de donde se encontraba el señor Harvey, saqué la lengua para probar un copo de nieve. No quiero asustarte, dijo el señor Harvey. En un campo de trigo y en la oscuridad, por supuesto que me dio un susto. Una vez muerta pensé que en el aire había flotado la débil fragancia de una colonia, pero entonces me había pasado desapercibida o había creído que venía de una de las casas que había más adelante. Señor Harvey, dije, eres la mayor de los Salmon, ¿verdad? Sí. ¿Cómo están tus padres? Aunque yo era la mayor de la familia y siempre ganaba los concursos de preguntas y respuestas de ciencias, nunca me había sentido cómoda entre adultos. Bien, respondí. Tenía frío, pero la autoridad que proyectaba su edad y el hecho añadido de que era un vecino y había hablado de abonos con mi padre, me dejó clavada en el suelo. He construido algo allí detrás, dijo. ¿Te gustaría verlo? Tengo frío, señor Harry. Respondí, y mi madre quiere que esté en casa antes de que se haga de noche. Ya es de noche, Susie, replicó él. Ojalá hubiera sabido que eso era raro. Yo nunca le había dicho cómo me llamaba. Supongo que mi padre le había contado una de las vergonzosas anécdotas que él veía solo como amorosos testamentos para sus hijos. Era la clase de padre que llevaba encima una foto tuya a los 3 años desnuda en el cuarto de baño de abajo. Y de los huéspedes, eso se lo hizo a mi hermana pequeña, Lindsay. Y gracias a Dios yo al menos me ahorré esa humillación, pero le gustaba contar que cuando nació Lindsay yo tenía tantos celos que un día mientras él hablaba por teléfono en la otra habitación me bajé del sofá. Él me veía desde donde estaba y traté de hacer pis encima de la canasta. Esa historia me avergonzaba cada vez que él la contaba al pastor de nuestra iglesia, a nuestra vecina, la señora Stead, que era terapeuta y cuyo parecer le interesaba, y a todo aquel que alguna vez exclamaba: Susie, tienes muchas agallas. ¿Agallas? Decía mi padre. Deja que te hable de agallas. E inmediatamente se lanzaba a contar la anécdota de Susie orinándose sobre el Lindsay. Cuando más tarde el señor Harvey se encontró a mi madre por la calle, dijo: ya me he enterado de la terrible tragedia. ¿Cómo dice que se llamaba su hija? Susie, respondí mi madre, fortaleciendo su ánimo bajo el peso de ocurrido. Peso que ingenuamente esperaba que algún día se aligerara, sin saber que solo se seguiría doliendo de nuevas y variadas formas del resto de su vida. El señor Harvey dijo lo habitual: espero que cojan a ese malnacido. Lo siento mucho. Por aquel entonces yo estaba en el cielo reuniendo mis miembros y no podía creerme de su audacia. Ese hombre no tiene vergüenza, le dije a Franny, la consejera que me asignaba al entrar. Exacto, respondió ella, y dijo lo que quería decir sin más: en el cielo no se pierde el tiempo con tonterías.